personal. Un caudal de vida entrará en tu corazón. Bienvenidos a Caudal de Vida de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Villavicencio. Pon mucha atención a los siguientes anuncios que seguro serán de bendición para tu vida. Hoy soy honesto. Hoy reconozco que necesito tu ayuda. Dios va a hacer cosas profundas en tu vida. Mi nombre es María Cristina Calderón, soy administradora agropecuaria, pero trabajo en finca raíz. Trabajo de manera independiente y también dedico mi tiempo a mi familia, aunque no vive conmigo todo el tiempo, pero estoy muy pendiente también de mis hijos, aunque son ya mayores. Primero que todo, el testimonio que yo quiero contar es para darle a Dios las gracias y la gloria de lo que ha hecho en mi vida y de lo que puede hacer en la vida de las demás personas. Mi testimonio es un testimonio de sanidad, tanto espiritual como física. Quiero contarles que en el pasado, antes de haberle dedicado, rendido mi vida a Jesucristo verdaderamente, yo era una mujer que me creía cristiana, pero que vivía como una mujer de mundo. Yo era una mujer que aún no me había rendido a Cristo y que pecaba y vivía deliberadamente como a mí me parecía. Esa era yo en el pasado, me creía cristiana, pero no, verdaderamente no lo era. Tengo muchos testimonios de muchas cosas que ha hecho Dios en mi vida porque siento y me he sentido amada del Señor. Para el año 2007 me enfermé y me diagnosticaron un cáncer, un linfoma no Hodgkin, que básicamente es un cáncer en la sangre. Estuve en tratamiento del 2007 al 2010. Inicialmente me operaron y lo normal que le hacen a uno todo tipo de pruebas, los TAC y exámenes de médula y todas estas cosas para ver hasta en qué estado avanzada estaba la enfermedad. Estuve 2 años en quimioterapia. A medida que pasaba el tratamiento me aumentaban las dosis porque se convirtió en un linfoma resistente, que los pronósticos de vida eran o para sí o para no. En este tiempo en que estuve enferma, pues la verdad que comencé a ver la vida de otra manera. Comencé a ver la vida, a pensar que era realmente la vida, a pensar que la vida que había llevado quizás no era la agradable a Dios. Empecé a pensar en mis hijos, en que qué pasaba si yo me moría, a dónde iba, cómo sería la vida de mis hijos y ese tiempo aquí y pues en la eternidad. Comencé a sentirme supremamente triste, supremamente sola, porque los amigos que tenía por aquella época, sí me quedé sola, realmente. Después vine a entender que mi amigo que no falló y que caminó conmigo fue Jesucristo. Me sentía derrotada, deprimida, ensimismada en mis pensamientos, en lo que no sabía que iba a venir, que iba a acontecer, sino dedicada a un tratamiento y bueno, en eso se convirtió mi vida. Físicamente, ¿cómo estaba yo? Decaída, fea, pues no es que sea lindísima, pero pues es que estaba realmente hinchada en todo mi cuerpo. La quimioterapia fue tan fuerte pues que lógicamente acabó con mi pelo, acabó con mi energía, con mi vigor. No tenía energía, o sea, aparte de la parte emocional, la física también estaba acabada. O sea, esa vida que yo tenía no estaba con el sentido que debía tener. Y a pesar de todo, seguía reflexionando. Y empecé a pensar seriamente en Dios. Y me di cuenta que
que mi única esperanza para salir adelante era Jesucristo. Entonces empecé a clamarle, a arrepentirme de todo lo que yo no había hecho bueno, a llorar. Lloraba mucho. Yo era una mujer que lloraba mucho, que empecé a depender ya de Dios. Empecé, de verdad que le doblaba rodilla a nuestro Señor. Empecé a buscar de su palabra, empecé a buscar de sus promesas, empecé a buscar absolutamente del Señor. En un tiempo de esos que ya finalizando, que estaba, digamos, en lo más intenso de mi tratamiento, estaba en Bogotá, porque el tratamiento era en Bogotá, y estaba en el apartamento de mi mamá, que fue quien me cuidó, y aunque a ella debo agradecerle la bondad de su cuidado y de su amor. Y pues por encima de Dios no existe nadie, pero humanamente mi mamá fue la persona que me ayudó. En Bogotá yo pocos amigos tengo, y estando así en cama, que ya no podía levantarme, alguien timbró al apartamento de mi mamá y dijo que quería orar por mí. Mi mamá estaba muy afanada de verme que ya no me levantaba, que ya no abría los ojos y que ya ni siquiera tenía en mi organismo que vomitar. O sea, ya no había nada, ni alientos, ni jugos gástricos, ni nada. Una cosa sí, aunque no abría los ojos, yo sí podía escuchar. Y sé que mi mamá le dijo a una persona que llegó a orar que siguiera. Esa persona se sentó a mi derecha y yo no la vi porque yo tenía mis ojos cerrados. Pero yo escuché que esa persona me dijo que venía a orar por mí y que venía y que si yo creía en Jesucristo. Y yo le dije a esa persona, era un hombre, pero no sé si era alto, bajito, rubio, gordo, negro, no sé cómo era. Solo lo escuchaba y él me dijo que si creía en Jesucristo. Yo le contesté que sí. Y él me preguntó que si yo creía que Jesucristo podría sanarme. Y yo le respondí que sí. Y él me respondió: en este momento la presencia de Jesucristo está aquí y le está regalando la sanidad. El Señor oró por mí. No se demoró más de 15 minutos, de 10 minutos ahí. El Señor se levantó, se despidió y yo le di gracias, pero como les repito, no lo vi. Escuché que mi mamá le dijo: Señor, ¿le provoca tomar un jugo? El Señor dijo: no, me voy porque hay otra persona por quien debo ir para sanar, para orar por sanidad. Esa persona se fue. Después de que se fue, a los 15 minutos yo me levanté de la cama, llevaba días que no podía levantarme porque incluso ese día pensaba que me llevaran al hospital. Y desde ese día hasta el día de hoy que estoy dando este testimonio, fui absolutamente sana. Me levanté de la cama a los 15 minutos, quería comer todo lo que en todo ese tiempo no había podido comer. Tenía la energía que no tuve todo ese tiempo. Y justo me hicieron mis exámenes médicos, exámenes de sangre, de TAC, de médula, todo. Y mi organismo es perfecto hasta el día de hoy. Es realmente mi testimonio, es lo asombroso que Dios hace en la vida de uno. Las maravillas, los milagros que hace Dios. Solo debemos creer. Yo recuerdo que cuando yo iba entrando una vez a la iglesia, yo leí en una cartelera que había una palabra de Dios en Isaías 54, voy a verlo, del 18 al 19. Esa palabra decía: no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí que yo hago cosa nueva. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Y me dijo el Señor: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa palabra yo la creí. Esta nueva vida que tengo, gozosa, esta nueva vida que tengo, que la vivo de otra manera, disfrutando la vida a plenitud. Hoy estoy llena de salud, hoy he aprendido a depender de Dios,
He aprendido a ser obediente, a amar a mi Señor, a mi Creador, a mi Padre. He aprendido a tener contentamiento. He aprendido a querer más dar que recibir. He aprendido a disfrutar las estrellas y el sol y a no quejarme. He aprendido a saborear cada alimento sin remilgos. He aprendido y quiero querer más a los demás. No soy perfecta, pero estoy en ese aprendizaje de amor a Dios por sobre todas las cosas y a las demás personas.